Bien, todos ustedes muy buenos días. Le da la bienvenida el Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. Vamos a continuar con nuestra programación. Este es el último día del evento, el cuarto día de este importante congreso de pavimentos. Ahora tenemos la presencia de un destacado profesional, el ingeniero, estamos hablando del ingeniero Alberto Bardesi Orue Echevarría. El tema que tratará es aspectos a considerar en la durabilidad estructural de los pavimentos. El ingeniero Bardesi es ingeniero de caminos, canales y puertos en la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó estudios de posgrados en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, ejecutivo en educación, en el programa de Dirección General de la Escuela Nacional de Puentes y Carreteras, programa de formación continua. Está vinculado permanentemente a estudios bituminosos. Ha ejercido la docencia desde 1996. Es profesor asociado del Departamento de Transporte de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid en el área de firmes y pavimentos. Pertenece a diversas asociaciones vinculadas con productos bituminosos, tales como AEMA, Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas, Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas, Asociación Técnica de Carreteras, Asociación Española de Carreteras, Eurobitumen. Ha realizado y realiza diversas publicaciones técnicas. Actualmente es director gerente de la Asociación Técnica de Carreteras, Comité Español de PIARC. Ingeniero Bardesi, le agradecería por favor que inicie su conferencia. Gracias. Muy buenas tardes desde España, muy buenos días en Perú. Quiero empezar agradeciendo a ILIEF y a su presidente, señor Lasarte, por la amabilidad de haberme invitado a hacer esta presentación en este importantísimo evento que ya es el 7º Congreso de Pavimentos Asfálticos y el 4º Congreso de Pavimentos Rígidos del Perú. El tema del que me tengo que ocupar hoy, el de la durabilidad estructural, es un tema de arduo debate, de muchas discusiones en las obras, de mucha responsabilidad y, bueno, espero no defraudar a ustedes en el análisis que voy a realizar. En primer lugar, hablemos de qué es exactamente durabilidad, de qué estamos hablando. Hablamos de durabilidad como el concepto o la capacidad de un material o de una estructura para resistir acciones externas durante un periodo determinado sin un deterioro significativo de sus características funcionales o estructurales. Es importante reseñarlo de un periodo determinado porque, como todos ustedes saben, las carreteras no se diseñan para tener una durabilidad infinita o a muy largo plazo, sino habitualmente sus periodos de diseño son del orden de 20 a 30 años. Hablamos, por tanto, de baja durabilidad cuando se producen fallos prematuros y de eso esencialmente es lo que hablaremos. Para ilustrar este concepto de la durabilidad, les he puesto a la derecha la presa de Proserpina, una presa romana próxima a la ciudad española de Mérida, construida en el siglo I a.C. y que todavía hoy día forma parte del sistema de abastecimiento de agua a la ciudad de Mérida. Eso sí es una durabilidad a largo plazo, no la que estamos habituados a tener en carreteras. Fallos prematuros, pues esencialmente en carreteras se producen dos tipos de fallos, lo que llamamos fallos funcionales o fallos superficiales, peladuras, desplazamientos horizontales de la capa de rodadura, agüellamiento o roderas, como prefieran, exudación de ligante a la superficie, son fallos importantes, pero de relativamente fácil solución y no afectan al conjunto de la estructura, mientras que a la derecha ven lo que conocemos como fallos estructurales, que esencialmente responden a o bien una rotura completa de las capas del firme o bien a un asentamiento diferencial vertical de parte del firme que hace peligrosa la conducción. También hay otros tipos de fallos estructurales en las carreteras, por supuesto, que afectan al firme, pero que no están ligados al firme en sí mismo, al pavimento.
Son fallos del soporte, fallos de movimiento de tierras o asentamientos diferenciales, que pueden ser en algunos casos espectaculares, como en la fotografía de la izquierda, y también podemos tener fallos en las estructuras. No digo ya espectaculares, sino catastróficos, como la caída del puente Morandi en Génova, de la foto derecha superior, pero muy habitualmente en las estructuras tenemos problemas de asentamiento en los trasdoses de las obras, de los muros de sustentación, y se producen defectos que son muy importantes, muy significativos, pero que no son del propio pavimento, sino de lo que hemos construido debajo del pavimento. ¿Cómo detectamos el fallo estructural en el pavimento? Pues esencialmente por la aparición de deterioros prematuros, como decía anteriormente, principalmente de tipo de fisuración a fatiga o deformaciones verticales. Si esperamos a que aparezcan estos deterioros, pues difícilmente ya los vamos a poder reparar, podemos hacer algo para evitarlos. Por eso es tan importante el tema de la detección anticipada de los problemas. Y para ello tenemos herramientas perfectamente válidas, como son la auscultación mediante deflectometría de la capacidad estructural del firme, también diría yo la auscultación mediante la regularidad o rugosidad superficial, midiendo la evolución del iris de la carretera y, sobre todo, algo que creo que es fundamental, la inspección recurrente, sistemática, de nuestras carreteras mediante inspectores con buen criterio, inspectores que estén bien entrenados para detectar esos defectos y que puedan analizar a posteriori la evolución de esos defectos. Ni qué decir tiene, esto lo saben todos, que en la ingeniería vial, entre los mayores errores que se pueden cometer está el del infradimensionamiento de los firmes y la falta de rigor en la construcción, en los procesos constructivos, en la construcción y en el control de esa construcción. Vamos a analizar algunas cuestiones que son genéricas a todos los pavimentos, que básicamente son las que tienen que ver con el diseño del propio pavimento y con los efectos y con los problemas constructivos. Así que vamos a analizar aspectos que están ligados a la valoración inadecuada de los parámetros de diseño, a una inadecuada, incorrecta valoración de los aspectos o de los efectos climáticos sobre el pavimento y, cosa muy importante también, que no es el pavimento, pero que afecta muchísimo al pavimento y que es el diseño del sistema de drenaje de la carretera. A nivel de construcción, los problemas aparecerán por el empleo de materiales de características no conformes a las previstas en proyecto, inadecuadas, y también por los problemas que, como les decía, de puesta en obra inadecuada o de falta de rigor en el control de calidad. A la derecha, pues dos problemas típicos. Arriba, pues un problema de una mala calidad de mezcla que se ha visto claramente afectada por la acción del agua, se ha producido la descomposición, la desagregación de la mezcla bituminosa porque no hemos realizado una correcta formulación de la mezcla y la adherencia entre el asfalto y el agregado no es de suficiente calidad o no suficientemente resistente al agua y eso produce la desagregación. Y abajo, pues una clásica, un clásico fallo de puesta en obra o bueno, una falta de rigor en la puesta en obra, que es aplicar mezclas bituminosas cuando está lloviendo, con lo cual en general conduce a situaciones bastante catastróficas. Aspectos, como decía, ligados al diseño, pues quizá para mí el más importante es una suerte de optimismo que puede ser o bien voluntarista o bien no estar justificado y que hace que infradimensionemos el fin. Aquí les pongo un análisis hecho por mis alumnos en el cual pues, se les planteaba un diseño de un firme para una autovía de 2 carriles por sentido basado en el método ASTO 93 y bueno, digamos que había un optimista, un pesimista y uno más centrado. El optimista para esta autovía utilizó un factor
de confiabilidad del 75%, el pesimista del 95%. La desviación estándar para uno fue de 0,4, para otro de 0,44, etcétera, etcétera. La valoración de los terrenos naturales, uno se fue a la media alta, otro se fue a la media baja y otro se fue al peor valor. Y por último, la consideración de la calidad que íbamos a ser capaces de conseguir en la obra, pues para uno era muy negativa, de 4, para otro normal, 4,2 y para otro muy, muy optimista. Resultado de todo ello es que para un tráfico esperado en el periodo de proyecto de 20 años de 50 millones de ejes de 18.000 libras, pues al optimista le salía un valor estructural a conseguir de 4,4, el realista de 5,25 y el pesimista pues de 6,34. Consecuencia, asumiendo que el valor central era el correcto, el optimista nos dejó la carretera con una capacidad estructural que rondaba, que no llegaba a ser, del 30% del número de ejes equivalentes que necesitábamos soportar durante el periodo de proyecto. Es decir, que probablemente al cabo de 6-7 años esta carretera iba a presentar fallos estructurales significativos. Por el otro lado, pues el pesimista evidentemente no iba a tener problemas de calidad, de fallos prematuros, pero sí incurre en un defecto que los ingenieros tampoco podemos incurrir, y es que sobredimensiona el firme con 6 centímetros de nexo de bituminosa, y eso, para que se hagan una idea, en esta autovía que tenía una longitud de prácticamente 20 kilómetros, pues suponía un sobrecoste de construcción del orden de 3 millones de euros. Aspectos ligados al clima, pues muy importante, elegir equivocadamente el asfalto, bien por elegir un asfalto demasiado blando o bien por elegir un asfalto demasiado duro. Podemos tener problemas de deformabilidad o de fatiga, sobre todo en los firmes flexibles. No podemos subestimar la importancia del efecto en el agua en los suelos. Me permito aquí recordar simplemente la tabla de la que se extraen los valores de MSUI en el procedimiento ASTO 93 para firmes flexibles, en los que se puede ver que de una situación nefasta con un mal drenaje y con mucha agua en la carretera, pues pasamos de un valor de MSUI de 0,4 a una situación idónea, ideal, con un buen drenaje y en una zona poco lluviosa, pues de 1,4. Y eso significa multiplicar por 3,5 el sumando correspondiente a las capas granulares del paquete de firme. Y eso se traduce en un montón de capacidad estructural y, por tanto, de coste en la obra. Otro aspecto fundamental, especialmente también en los firmes flexibles, es el tema de los ciclos de hielo y deshielo en zonas frías, sobre el efecto que tienen sobre la subrasante. Afortunadamente en España pues este problema no lo tenemos, lo tenemos en muy poquitas zonas, pero países más fríos del norte de Europa, pues este es uno de los dramas que se pueden producir si no se tienen en cuenta y se colocan capas antihielo en la estructura de la carretera. Y un problema que tampoco tienen en España, pero que sí tienen ustedes en Perú y en otras zonas andinas, pues es el no considerar el problema del envejecimiento acelerado de las carreteras en altura, que, como bien sabes mucho mejor que yo, conduce a problemas de fisuración prematura en los pavimentos bituminosos. Respecto a los materiales, pues un aspecto que parece, yo diría, elemental, pero que hay mucha gente que se resiste a interiorizarlo y, por tanto, hacer las cosas bien, es la importancia de ejecutar correctamente los riegos auxiliares, los riegos de liga entre capas y los riegos de imprimación de los materiales granulares. En esta sección que les planteo a la derecha, es una sección muy potente de la instrucción española, la sección para tráficos entre 800 y 2.000 vehículos pesados día, aproximadamente unos 120 millones de ejes equivalentes de 18.000 libras, con una carga estándar de 13 toneladas. La diferencia entre considerar en el cálculo analítico que la capa de base bituminosa y la capa de subbase granular están adheridas o están despegadas es del orden del 75%. Evidentemente,
la adherencia perfecta y el despegue absoluto son límites realmente difíciles de alcanzar. Pero es muy importante interiorizar que este fallo, que es muy habitual, el despegue de la capa de base bituminosa o asfáltica del despegue de la capa de subbase granular, puede conducir a pérdidas de la resistencia de la sección sin ningún problema del orden del 30-40%. Otro aspecto que es importante para esta misma sección sería el tipo de material que colocamos en la capa de base. En el caso español tenemos normalizado para este tipo de base dos mezclas asfálticas muy similares, las mezclas G y las mezclas S, pero en las cuales las mezclas G son algo más abiertas, tienen menos finos y tienen también contenidos de ligante más bajos. Como consecuencia de ello, su módulo elástico es inferior al módulo de las mezclas S y también su resistencia a fatiga. Consecuencia de utilizar mezclas G, que son posibles desde el punto de vista de la normativa, pero poco recomendables en lugar de utilizar mezclas S, es que la tensión que se produce en la fibra inferior de la mezcla bituminosa es relativamente pequeña o parece relativamente pequeña, pero como las leyes de fatiga que empleamos en España, se utilizan también en Estados Unidos, se utiliza en muchos países, son del orden de, con exponentes del orden de 3,7, 3,8, pues resulta que la diferencia entre utilizar mezclas G y utilizar mezclas S en la durabilidad de esta sección es del orden del 40%. Error que tampoco deberíamos cometer. Otro aspecto muy importante es la calidad que conseguimos en la obra. Me centro en este caso en algo evidente, que es la regularidad o la calidad de la regularidad superficial o rugosidad, si ustedes así lo prefieren. Es decir, me estoy refiriendo a obtener un buen IRI o obtener un IRI mediocre. No digo ya muy malo, sino simplemente mediocre. Pues aquí ven la diferencia expresado en términos de PSI entre un índice mediocre, valores de PSI del orden de 4,2, a los que se obtienen con un IRI del orden de 0,5, 0,6, que serían más o menos valores de PSI de 4,8. Pues esa diferencia conduce al final a conseguir, cuando se hace una buena calidad, se construye con buena calidad y con buena terminación, conseguimos incrementos de la duración de vida del orden del 50% en relación a lo que se obtiene cuando el IRI final de la carretera es mediocre. Y eso es muchísimo dinero, eso es muchísimos años de durabilidad, eso es muchísimos costes de mantenimiento y de rehabilitación de nuestra carretera. Esto que hasta ahora hemos visto, pues son aspectos de carácter digamos, general, ¿no? Pero realmente cuando queremos analizar la durabilidad estructural del firme, necesitamos profundizar en cómo funciona el firme. Necesitamos saber cuáles son sus capas críticas, cuáles son las capas que, digamos, soportan la mayor parte del tráfico, o tienen que ofrecer la mayor capacidad de resistencia a las acciones del tráfico. Y como consecuencia de ello y de los distintos tipos o morfologías, si así lo prefieren, de carreteras, pues tenemos distintas formas típicas de fallo de esos diferentes tipos de firmes. Yo aquí les señalo 7 tipos de firmes, no voy a hablar evidentemente de ellos, hablaré solo de los habituales en carreteras, pero también podríamos hablar de otros tipos de firmes, como los firmes mixtos formados por bases de hormigón terminadas con pavimentos bituminosos, muy utilizados en vías urbanas, al menos en España, o los firmes inversos con materiales granulares por encima de materiales tratados con cemento, poco utilizados en España, y por último, un tipo de pavimento bastante utilizado pero muy poco habitual en carreteras, como es el pavimento articulado realizado con adoquines. Así que me centraré en estos 4 tipos de firmes, los firmes flexibles y semiflexibles, que tienen
la misma morfología, pero con distintos espesores de mezclas bituminosas, los firmes semirrígidos y, por último, los firmes rígidos. Nosotros en España diferenciamos entre los firmes flexibles y los firmes semiflexibles. Los firmes, llamamos firmes flexibles, aquellos que están formados por habitualmente una o dos capas de materiales granulares que constituyen las capas de base y subbase, y por encima de ellos o bien colocamos un tratamiento superficial en las carreteras de menor tráfico o bien colocamos un espesor relativamente reducido de mezclas bituminosas, habitualmente del orden de 4 a 6 centímetros. En la normativa española se admite que este tipo de firmes podrían llegar a valores de 10, máximo 12 centímetros, pero no es lo normal. Lo normal es que utilicemos solamente una capa de mezcla bituminosa y, como les decía, sea relativamente de un espesor relativamente pequeño, 4, 5, 6 centímetros. Aquí abajo ven dos secciones de la norma española que responden a esta tipología. ¿Cómo funcionan estas secciones? Pues en estas secciones la resistencia estructural, la capacidad estructural, reside en la capacidad de dispersión de las capas granulares, de las tensiones verticales hacia la explanada, de manera que la subrasante o explanada pueda soportar las tensiones verticales que llegan del tráfico. Es decir, la función de la capa de rodadura, sea un tratamiento superficial o sea una mezcla bituminosa delgada o relativamente delgada, no es tanto aportar capacidad estructural como mantener impermeabilizado el firme y dar un buen servicio desde el punto de vista de la resistencia al deslizamiento en lluvia. Por tanto, la forma habitual de romper estos firmes es por acumulación de deformaciones verticales sobre la explanada. Es decir, cuando el tráfico es demasiado intenso para el espesor que hemos colocado de los materiales granulares, de la base y la subbase, llega demasiada tensión a la explanada sufre una deformación importante, no recuperable, y termina por acumularse en superficie. ¿Qué llamamos una deformación límite en superficie? Pues estamos hablando de valores del orden de 1,5 centímetros, incluso 2 centímetros, hasta ahí podríamos ser un poco tolerantes. A partir de ahí ya vamos a tener serios problemas de funcionalidad de la carretera, sobre todo en época de lluvia. Otra forma muy típica, desgraciadamente en España, de fallo de estas secciones se produce cuando la mezcla bituminosa que hemos colocado no es una mezcla suficientemente flexible, es una mezcla demasiado rígida, pensada para carreteras más importantes, y eso nos lleva a una rotura prematura, yo diría que muy prematura, por fatiga. Aquí ven a la derecha, en la foto de arriba, lo que les estaba diciendo, una rotura por fatiga generalizada de la mezcla bituminosa, porque esta mezcla no estaba adaptada a la flexibilidad del soporte. También pueden fallar estos firmes cuando colocamos tratamientos superficiales por fallos de la ejecución del tratamiento superficial, del riego de sello, que hace que entre agua en las capas inferiores y se debiliten y por tanto se produzcan desintegraciones del pavimento. O evidentemente también si las capas granulares que estamos colocando o la explanada presentan un exceso de plasticidad, se van a producir deformaciones verticales muy elevadas y no recuperables, y por tanto vamos a tener un problema de asentamiento o deformación vertical acumulada muy grave. Hago notar, separo la plasticidad de las capas granulares, porque evidentemente ese es un fallo de material, pero también es importante tener en cuenta que si la subrasante, la explanada, tenemos suelos con plasticidad elevada, es muy fácil que se nos produzcan contaminaciones de las capas granulares y volvamos al mismo problema que hubiera sido colocar materiales inadecuados. Cuando hablamos de firmes semiflexibles, estamos hablando de firmes donde el espesor de mezclas bituminosas colocado sobre los materiales granulares ya es un espesor importante,
En la norma habla de 15 centímetros, yo diría por encima de 18 o 20 centímetros son las secciones habituales de firmes semiflexibles, y ya estas son secciones que se plantean para carreteras de la red principal y complementaria en zonas donde se dispone de materiales granulares de calidad a buen precio. ¿Cómo funcionan estas mezclas? Pues en estas mezclas, a diferencia de las mezclas flexibles, donde lo que trabaja es el material granular, aquí lo que trabaja es el paquete, el conjunto de las capas de mezcla bituminosa, dejando el material granular de abajo bastante relajado y en general muy lejos de los límites de acumulación de deformaciones verticales. Por tanto, la rotura más probable en este tipo de mezclas es por fatiga de las mezclas bituminosas, empezando a fisurarse por la parte inferior. Cuando estos firmes están bien diseñados y bien construidos, la capacidad de las mezclas bituminosas es suficiente para no llegar a fatiga, o por lo menos para no llegar a fatiga dentro del periodo de vida previsto. Y entonces nos podemos encontrar con un fenómeno adicional que todavía no comprendemos del todo bien y tampoco no comprendemos bien cómo resolver, que es el problema de la fisuración descendente que se produce en la capa y se inicia en la capa de rodadura por el efecto de cortante de los neumáticos de los tráficos pesados y que produce lo que en la literatura anglosajona se denomina como top-down cracking. Afortunadamente, el top-down cracking no avanza demasiado rápido en general y por ello se pueden tomar medidas relativamente sencillas y poco costosas, como poner otra capa encima, dentro de lo que eso signifique ser poco costoso para minimizar o parar el problema. ¿Cómo se rompen estos pavimentos? Pues se rompen básicamente porque colocamos o un espesor insuficiente de mezclas bituminosas o bien colocamos mezclas en la capa de base bituminosa que tienen poco asfalto. Al tener poco asfalto, que es un concepto que venimos arrastrando desde los años 60, es un error conceptual que de momento sigue, no sé, de alguna manera inmerso en el diseño de carreteras. Vamos disminuyendo el contenido de asfalto de las mezclas bituminosas de la capa de rodadura a la capa de base, cuando realmente la capa de base requiere un contenido elevado de asfalto para resistir a fatiga. Por tanto, el error suele ser colocar capas en la capa de base con poco betún, con poco asfalto, y se produce pues, la clásica malla, rotura de fatiga en malla, en la cual la malla, el tamaño de la malla, generalmente es proporcional al espesor total de mezclas bituminosas, al menos al comienzo de la rotura. Si dejamos que avancen, como en la fotografía, pues ya la malla se rompe en trozos muy pequeños. Esto está pues, muy al límite de tener un desastre. Lo que pasa es que, como por lo que se aprecia en la fotografía, el clima es árido, pues se están librando de que esto no se destroce porque no llega, evidentemente, agua a las capas inferiores. En este tipo de firmes, como estamos hablando ya de tráficos muy importantes, es necesario que la capa, los materiales de las subrasantes sean materiales de buena calidad y en concreto en España se suele recomendar o se recomienda claramente por parte del Ministerio, de la Dirección General del Ministerio, que se utilicen en coronación de la explanada, en coronación de la subrasante, materiales estabilizados in situ con cemento. Damos un salto muy español, vamos a decirlo así, porque vamos a hablar de secciones que están o que se utilizan mucho en España para tráficos elevados, especialmente en las autovías, como las que ven en la fotografía. Son capas en las cuales eliminamos los materiales granulares que en las secciones semiflexibles se colocaban entre las mezclas bituminosas
y la subrasante y lo sustituimos por una o dos capas de materiales tratados con conglomerantes hidráulicos, típicamente con cemento, del tipo o bien suelo cemento, es decir, un material granular de no muy buena calidad o no muy alta calidad que lleva aproximadamente un 3, 3,5, 4% de cemento, o bien una grava cemento, que es un material ya mucho más potente y que consiste en un material granular de machaqueo, parecido a lo que nosotros llamamos en España un azahar artificial, mezclado con una cantidad no muy elevada, del orden del 3%, 3,5% de cemento, con el que se consiguen módulos muy elevados, del orden de los 15.000 megapascales. Este tipo de secciones se utilizan sobre todo para los tráficos pesados. Bueno, ¿qué ocurre en estas secciones? Pues en estas secciones lo que ocurre es que al ser los materiales tratados con cemento, materiales más rígidos que la mezcla bituminosa y estar colocados debajo de la mezcla bituminosa, pues en realidad el esfuerzo de resistencia a la acción del tráfico, la capacidad resistente de la sección, se concentra en la capa o en las capas, si son dos, de materiales tratados con cemento. Cuando la capa es una, como ven en la parte inferior del esquema, es una capa de suelo cemento, normalmente con un espesor mayor de mezclas bituminosas que cuando hay dos capas suelo cemento, grava cemento, no hay duda de que el punto de máximo riesgo, el punto crítico, es la tensión, la tracción que se produce en la parte inferior de la capa de suelo cemento. En el caso de que haya dos capas, suelo cemento, grava cemento, pues esta situación normalmente también deriva en que la posición más crítica es la del suelo cemento, pero a veces en situaciones en las que no hay ninguna o muy poca adherencia entre la grava cemento y el suelo cemento, nos podemos encontrar también con problemas de tensión en la grava cemento. En cualquier caso, estos firmes, como les digo, son firmes muy potentes, han dado excelentes resultados en las carreteras españolas cuando se han construido correctamente. Y el único problema que suelen presentar, que es un problema más funcional que otra cosa, es, como ven en la fotografía, la aparición de fisuras transversales cada 6, 7, 8 metros y a veces también longitudinales en la junta de construcción, si es que hay junta de construcción, que por el efecto térmico día-noche, verano-invierno, pues terminan por producir el ascenso de la fisura del material tratado con cemento a la superficie y hablamos de fisuras reflejadas en la mezcla bituminosa. Este es un defecto funcional, básicamente, pero conviene, y es importante hacerlo, sellar las grietas para evitar que entre agua y nos cree problemas en la subrasante. Por tanto, ¿cómo fallan estos firmes? Pues fallan por exceso de optimismo al considerar que todas las capas están adheridas. Si uno considera que todas las capas están adheridas, dan espesores relativamente pequeños, tanto de los materiales granulares, de los materiales tratados con cemento, como de las mezclas bituminosas. Y mi recomendación es que se analice la criticidad de estas secciones por efecto de despegue o semidespegue entre el suelo cemento y la explanada, para estar seguros de que no vamos a tener problemas de roturas prematuras del suelo cemento. Porque si tenemos roturas prematuras del suelo cemento, generalmente estas secciones aguantan poco porque el espesor de mezclas bituminosas no suele ser muy potente. Fallo catastrófico y fundamental en estas secciones es la reducción del espesor de cálculo de los materiales tratados con cemento. En esta sección que les muestro a la derecha, la sección 132, equivalente a la que hemos visto anteriormente, es decir, para 120 millones de ejes equivalentes de 18.000 libras, esta sección en la norma española está constituida por una explanada de buena calidad, 20 centímetros suelo cemento y 20 centímetros de mezclas bituminosas aplicadas en 3 capas. Bueno,
Si ustedes en el cálculo de esta sección le quitan 1 centímetro al suelo cemento, un centímetro, nada más. Si pasan de 20 a 19, la capacidad estructural de la sección se reduce prácticamente a la mitad. Y se quitan 2 centímetros, pasan de 20 a 18, se reduce al 25%. Y si quitan 3, pues ya directamente se pueden ustedes suicidar porque eso se va a romper, pero inmediatamente. ¿De acuerdo? Por tanto, aspecto fundamental, no comerse, no reducir ni un solo centímetro el espesor de cálculo del proyecto. Otros defectos que se pueden producir son no curar o no compactar correctamente el suelo cemento, lo que daría lugar a un comportamiento mecánico peor del suelo cemento y por tanto a un fallo prematuro. Y a nivel de conservación, importante, como les he dicho hace un momento, hay que sellar las fisuras. Sellar las fisuras hay mucha gente que no le gusta porque es feo. Es feo porque se ven unas culebritas por allí, por la carretera, y hace como que eso es poco ingenieril. Créanme, muchísimo mejor que esté fea a que se rompa. Así que no lo duden y sellen las fisuras. Y para terminar la exposición, con permiso de todos mis amigos y compañeros expertos en filmes rígidos en España, me voy a atrever, a pesar de que yo soy, como se ha dicho en la presentación, un ingeniero negro, es decir, que me dedico al asfalto, pero bueno, a lo largo de mi vida profesional pues he tenido también ocasión de lidiar y aprender mucho, como les decía, de mis expertos compañeros españoles de pavimentos de hormigón. Cuando hablamos de pavimentos de hormigón, pavimentos rígidos, estamos hablando de pavimentos con losas, con espesores por encima de 18-20, en el caso español normalmente de 20 a 25 centímetros, que bien pueden ir colocados en los tráficos más ligeros sobre capas granulares, o bien para los tráficos más pesados pueden apoyar en materiales tratados con cemento, tipo suelo cemento, grava cemento, típicamente grava cemento, o bien sobre hormigón magro o hormigón pobre, como ustedes prefieran. De este tipo de estructuras se construyen esencialmente 4 grandes grupos, lo que llamamos pavimentos de hormigón o pavimentos rígidos en masa conjuntas, que pueden llevar o no pasadores entre las losas, y hormigones armados con o sin juntas. Nosotros en España pavimentos armados con juntas no tenemos, no nos gusta esa técnica, y los pavimentos de hormigón que tenemos son pavimentos de hormigón armado. También podemos ver pavimentos negros, pavimentos asfálticos, pero que se comportan como pavimentos rígidos, son lo que llamamos pavimentos mixtos, que están constituidos por losas de hormigón, bien de hormigón pobre en el caso de los pavimentos urbanos o de hormigón compactado con rodillo, en los cuales el hormigón actúa como capa de base porque tiene poca capacidad para ser capa de rodadura, por su resistencia a la rodadura del tráfico, a los efectos tangenciales, y por tanto se terminan con una mezcla bituminosa. Pero independientemente de que la rodadura sea una mezcla bituminosa, el comportamiento mecánico de estos filmes mixtos, con losa de hormigón abajo, es similar, no exactamente igual, pero similar al de los asfaltos, al de los filmes rígidos. ¿Cómo funcionan los filmes rígidos? Pues muy sencillo. Tenemos una losa con una gran rigidez, con un módulo muy alto, típicamente por los 30.000 o más megapascales, y por tanto es la losa la que se encarga de absorber y repartir en una amplia superficie las tensiones del tráfico, y por tanto las capas que están abajo están muy poco tensionadas y trabajan, digamos, con comodidad. No se rompen los pavimentos rígidos porque se vaya a romper la capa de base. Se puede romper el pavimento rígido cuando se forma un hueco debajo de la capa de base, porque el efecto de entrada del agua, por lo que sea, se produce un hueco y entonces la losa queda descalzada y entonces sí se puede producir una rotura, pero es una rotura de la losa. Por tanto, las roturas se producen, como decía, generalmente por llegar a un límite de tracción superior al valor del orden del 50-60%
de la resistencia a tracción del propio hormigón, y decir que estos pavimentos, pues cuando están bien diseñados y construidos, pues tienen una enorme durabilidad. En España tenemos la suerte de contar con algunos pavimentos de hormigón que han durado muchísimo tiempo, como la variante de Torrejón, la Y asturiana, la variante de Talavera, etc. Tramos de la N4 donde claramente se superan periodos de proyecto de 30 años. También es verdad que conocemos también algunos fracasos muy significativos. Y esto es algo que es como típico de los pavimentos de hormigón, es decir, cuando están bien son formidables. Cuando falla algo tienden a ser bastante catastróficos. En general, incluso bien construidos, el punto más débil de estos pavimentos se produce lógicamente cuando hay juntas en las propias juntas de retracción. ¿Por qué? Porque en esas juntas es, si analizamos, hacemos un análisis en tensiones, siguiendo las teorías de Westergaard, pues veremos que en esa zona pegada a las juntas, la tensión de tracción que se produce en la fibra inferior de la losa es del orden de 3 veces la que se produce en el centro de la losa. Por tanto, va a ser el punto más solicitado. Pero aún así, si las juntas, en las juntas se disponen pasadores que aseguren el movimiento, digamos que no se producen movimientos verticales diferenciales entre una losa y la siguiente al paso del tráfico. Y además se utilizan materiales, digamos, resistentes a la erosión, pues en general no debemos de tener problemas. ¿Cómo se rompen los firmes rígidos? Pues se rompen, pues básicamente por un problema de diseño. Normalmente el problema de diseño aquí suele ser sobrevalorar la capacidad del módulo de reacción del soporte, especialmente en los pavimentos flexibles, perdón, en los pavimentos no flexibles, sino sobre materiales granulares. En las zonas lluviosas, por no disponer de una capa de apoyo que no sea erosionable, es decir, que no resista bien el pumping que se puede producir de los finos por la tensión que se produce al paso de las cargas cuando la capa inferior ha entrado agua. Este es un efecto típico que pueden ver aquí a la derecha, en la foto de la derecha, ven el escalonamiento de las losas. Escalonamiento de las losas que si no se corrige y sigue produciendo, se puede terminar por producir. Y luego, pues por defectos de construcción, típicamente defectos de reducción de espesores. Si en los firmes semirrígidos la reducción de espesores tiene efectos durísimos, aquí los defectos son automáticamente catastróficos. O sea, ahorrarse 1 centímetro o 2 centímetros reduce la capacidad de resistencia de la sección de manera brutal. Otra cosa que a los firmes rígidos no les gusta mucho son los soportes heterogéneos. Los firmes rígidos pueden ir apoyados en soportes que no sean muy buenos, en subrasantes de no muy buena calidad. Pero es muy importante que esa calidad se mantenga constante para evitar que las losas trabajen sobre zonas unas veces más blandas, unas veces más duras. Fallo catastrófico catastrófico o catastrófico a medio plazo es no cuidar el serrado de las juntas, no hacer el serrado de las juntas a tiempo y no curar bien el hormigón y a tiempo. Y yo creía que esto era algo que no se hacía ya, pero desgraciadamente hace 2 años, 2 años y medio ya, estuve en uno de los países latinoamericanos hermanos. Iba a otra cosa, pero casualmente pasé por una obra de hormigón y tuve la desgracia de ver cómo alguien decidió que había llegado la hora de irse a casa y 500 metros de excelente pavimento de hormigón se quedaron sin riego de curado y sin serrado. Y eso, como ven en la fotografía de abajo a la derecha, esto es lo que pasa, de abajo a la izquierda, esto es lo que pasa cuando no se hace el serrado a tiempo. Se ha hecho el serrado, las losas están cortadas, pero desgraciadamente, como no se hizo a tiempo,
pues el hormigón decidió que se rompía el solito y se rompió, evidentemente. ¿Vale? Obviamente, un fallo también grave es colocar o reducir el número de pasadores y las barras de unión transversales entre las losas de hormigón. Y nuevamente, como les decía, en los pavimentos semirrígidos también hay que ser muy constante, muy sistemático en el resellado de las juntas del hormigón. Las juntas del hormigón, el material que colocamos en las juntas de hormigón no es infinito, se va endureciendo, va perdiendo la estanqueidad y eso es un fallo que no nos debemos de permitir. Es decir, hay que estar muy encima con los equipos de mantenimiento para visualizar cómo está el material de las juntas de sellado y, si es necesario, sustituirlo. Y sin más, creo que ya he llegado al tiempo disponible. Pues les quiero agradecer muchísimo su atención. Espero no haber sido excesivamente pesado. Sé que este tema de la durabilidad estructural es un tema arduo, es un tema tedioso, pero bueno, creo que es tan importante para nuestros países, para la economía de nuestros países y para el futuro de esa economía, que creo que es importante que todos estemos concienciados de lo que podemos y debemos hacer y de lo que no podemos y no debemos hacer. Así que nuevamente muchas gracias a ILIEF, a su presidente Jorge Lasarte por esta invitación y a todos ustedes por su atención. Bien, ingeniero Alberto Bardessi, muchas gracias en nombre del ILIEF y del ingeniero Jorge Lasarte por su participación.